Muy buenos días, queridos hermanos. Esta es la sesión número 5 del curso de plantación de iglesias y en esta oportunidad vamos a reflexionar acerca de la implementación de la personería jurídica, una confesión de fe, un manual de discipulado y una academia bíblica dentro de una iglesia que recién está empezando a consolidarse. Vamos a ver en este orden estos puntos tan importantes y que son necesarios. Vamos a ver que realmente es necesario que estos documentos, estas áreas se desarrollen en la vida de la iglesia para darle este soporte orgánico, esta estructura a la nueva congregación. ¿Sí? Esto es una parte más bien bíblica, una parte más bien de conocimiento de la palabra, más que una estructura organizacional, que eso es algo que también vamos a ver más adelante, pero aún es necesario estas áreas en la vida de una nueva iglesia. Algo importante a pensar es, y muchas veces se hace esta pregunta, ¿no? ¿Por qué es necesario implementar la personería jurídica en una iglesia? Porque no es suficiente simplemente congregarnos y ya. Vamos a ver que la personería jurídica es importante para una iglesia cristiana, básicamente porque es la vía regular que las naciones normalmente establecen, ¿no? Para las organizaciones sociales, ¿no? La iglesia, si bien es cierto, es el cuerpo de Cristo y es una institución en cierto sentido, es un organismo, también es una organización y tiene un orden y debe tener una representación jurídica dentro del gobierno de la nación en la cual esta iglesia vaya a ministrar. Así que es necesario sujetarnos a la ley de Dios, pero también a la ley del hombre y poder cumplir con los estamentos necesarios que la ley demanda para una organización de índole social. Ahora, eso también nos va a ayudar, ¿no? Que la iglesia tenga una personería jurídica, también nos va a ayudar a facilitar muchas de las operaciones de ministerio que la iglesia pueda realizar con la comunidad, le hace donaciones o captar algún tipo de fondos. También va a ser importante que para darle una mayor transparencia y una mayor solidez, un testimonio de solidez y de transparencia. No es lo mismo tener una iglesia que cuente con una cuenta bancaria a nombre del pastor, a una iglesia que cuente con una cuenta bancaria a nombre de la entidad, de la iglesia, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la cuenta puede ser a nombre del pastor, pero utilizada íntegramente para la iglesia, pero el testimonio que se da, la transparencia, es mucho mejor cuando hablamos de una organización ya propiamente dicha. Eh, Eso es un mandato bíblico, el poder sujetarnos no solamente a la palabra de Dios, pero también al gobierno humano, es algo que podemos encontrar, una enseñanza que podemos encontrar en la palabra de Dios. Lo vemos en Primera de Pedro, por ejemplo, capítulo 2 verso número 13 en adelante. Lo vemos también en las enseñanzas de Pablo, el hecho de que los cristianos tenemos que sujetarnos también, no solo a la palabra de Dios, pero también a la autoridad establecida por Dios en este mundo, que es la autoridad humana, en este caso los gobernantes de las naciones, ¿no? Pablo también menciona esto mismo en Romanos capítulo 13, ¿no? El hecho de someternos a las autoridades superiores establecidas por Dios en el gobierno humano. Y vuelvo a repetir, la mayoría de las naciones tienen un reglamento y unos estatutos con respecto a la conformación de personas jurídicas, ¿no? Tanto de índole comercial, le hace empresas, como de índole social, ¿no? Y básicamente la iglesia, una iglesia cristiana, es una persona jurídica, pero de índole social, ¿sí? ¿Cuál es la gran diferencia entre personas jurídicas de índole comercial a índole social? Pues básicamente en que las personas jurídicas de índole comercial realizan operaciones con el fin de generar un lucro para sus fundadores. En cambio, las actividades de las personas jurídicas de índole social básicamente son organizaciones sin fines de lucro cuyas operaciones están básicamente destinadas a el beneficio de la comunidad o
también puede ser incluso de los miembros participantes de la misma, pero sin afán de lucrar, ¿no? Esa es la gran diferencia con respecto a las empresas. Hablando ya específicamente de la personería jurídica en la nueva iglesia, tenemos que tener presente algunas cosas. En primer lugar, ¿qué cosa es la personería jurídica? Hemos repetido ese término varias veces, pero ahora vamos a definirlo, ¿no? La personería jurídica es aquella por medio de la cual se reconoce a una persona, entidad, asociación o empresa, ¿no? Hay personería jurídica de una sola empresa, sí, hay países, en nuestro país, por ejemplo, hay una figura eh, para las empresas individuales de responsabilidad limitada, y esa es una personería jurídica de una sola persona, una empresa unipersonal, pero también hay obviamente empresas mucho más grandes o asociaciones mucho más grandes, y ahí entra a tallar lo que serían las iglesias cristianas, ¿no? Una asociación con capacidad suficiente para contraer obligaciones y realizar actividades que generen plena responsabilidad jurídica frente a sí mismos y frente a terceros, ¿no? De realizar de actividades dentro de la comunidad que les rodee, ¿no? Con un pleno reconocimiento del Estado, reconociéndole como una organización a pleno derecho, ¿no? Con todas las obligaciones, pero también con todos los derechos y todos los beneficios que la nación, en este caso, le otorga a las sociedades de ese tipo. Hay diferentes tipos de personerías jurídicas, ¿no? Cuando hablamos de asociaciones hay diferentes. Por ejemplo, en el caso de Perú hay sociedades de sociedad comercial, sociedad de responsabilidad limitada. Hay diferentes tipos de personerías jurídicas asociadas a empresas, ¿no? Pero en este caso la figura a la cual nos estamos refiriendo, como ya habíamos mencionado anteriormente, las iglesias somos organizaciones sin fines de lucro. Entonces la figura cristiana es la de una asociación civil sin fines de lucro. No necesariamente este nombre se utiliza en todas las demás naciones, en todos los demás países tiene ese mismo nombre, pero la idea es que sea una persona jurídica de orden civil, social, sin ánimo de lucro, ¿no? Esa es la gran diferencia, ¿no? Ahí entran todo lo que vendrían a ser fundaciones, asociaciones, clubes hasta cierto sentido, ¿no? Se denomina asociación civil aquella entidad sin ánimo de lucro, ¿no? Y con plena jurídica, con personalidad jurídica plena, integrada por personas físicas para el cumplimiento de fines culturales, educativos, de educación, deportivos o de índole similar, con el objeto de fomentar dichos objetivos entre sus asociados y terceros. Entonces, aquí vamos entrando en algún detalle que sí es necesario tenerlo claro al momento de que estamos implementando o queremos implementar una personería jurídica en nuestras iglesias, ¿no? Eh, la iglesia tiene una organización, tiene una estructura dada por la palabra de Dios, ¿no? Y básicamente la estructura es relativamente simple, ¿no? Hay oficiales, personas que Dios ha levantado para presidir en las congregaciones, léanse los pastores y también los diáconos llamados por Dios para ayudar a los pastores en la administración de la grey, en el cuidado de la grey, los hermanos, cada uno sirviéndose los unos a los otros en amor, utilizando los dones espirituales, ¿no? Esa es la organización más básica que podemos encontrar en las escrituras. Por sobre esto, pues las iglesias tenemos ministerios, columnas, propósitos, líderes de ministerios que van funcionando, trabajando en función de cuán compleja sea la iglesia, cuán grande sea la iglesia y cuántos ministerios se encuentren desarrollándose. Esto no es algo doctrinal, no es algo que encontramos en las escrituras, pero sí es una buena práctica de organización que las iglesias pueden implementar. Siempre se recomienda que las iglesias tengan una organización lo suficientemente sencilla para no volverse burocrática, pero lo suficientemente compleja para poder distribuir y redistribuir todo el ministerio dentro de de las diferentes áreas de ministerio donde se desarrolla. Esa es la organización que podemos encontrar en la iglesia. Ahora, hay otra organización, el hecho de implementar una personería jurídica trae consigo la necesidad de una nueva organización, porque las naciones que legislan sobre ese tipo de personas jurídicas
pues tienen todo un esquema organizativo, ¿no? Y demandan que las asociaciones, en este caso, o empresas, o en este caso asociaciones sin fines de lucro, tengan cierta estructura, ¿no? Que normalmente, en el caso de las asociaciones, es un grupo de asociados, de miembros, que están representados por una junta directiva en la asamblea general que tiene, ¿no? Y esta junta directiva normalmente está compuesta por presidente, vicepresidente, vocal, secretario, tesorero y otros tipos de papeles, de roles que se juegan, que se realizan de esa manera. Ahora, las iglesias anteriormente, ¿qué es lo que habían hecho? Pues al tener personería jurídica, esta organización que la ley demandaba que como asociación debe tener, lo trasladaban a la vida de la iglesia. Entonces en el ministerio encontrábamos al pastor y su junta directiva, ¿no? Voceros, tesoreros, secretarios, qué sé yo. Y los diáconos como algo externo, como un ministerio de ayuda nada más, y la demás organización de la iglesia. Ahora, esto causó muchos problemas, hermanos. ¿Por qué? No en todas las iglesias, pero en muchas iglesias. ¿Por qué? Porque estamos incorporando una estructura que no solamente no es bíblica, sino que no es tan práctica, no es tan sabia para la vida de la iglesia, porque añade una capa extra de complejidad y promueve cierto grado de política en, en la vida de la iglesia, lo cual definitivamente no es nada saludable. ¿Por qué? Porque normalmente los estatutos que se solicitan para una organización civil sin ánimo de lucro, vuelvo a repetir, es la junta directiva, toda la asamblea de los asociados que están representados por la junta directiva, y esta junta directiva se elige cada cierto tiempo, ¿no? Entonces hay una votación entre los miembros, unas elecciones, para que este conjunto de miembros participantes de la junta directiva sean elegidos cada cierto tiempo. Y esto se trasladaba a la vida de la iglesia. Entonces teníamos iglesias que cada cierto tiempo hacían elecciones de juntas directivas. Y eso se presta y se prestaba a cosas no muy saludables en la vida de la iglesia, ¿no? Más bien la organización que nosotros deseamos en la vida de la iglesia, por supuesto, no es una organización basada en la democracia, sino es basada en lo que la palabra de Dios nos enseña, una teocracia, por supuesto, una teocracia perfecta. En este lado de la creación es un poco difícil de implementar por nuestra tendencia pecaminosa. Sin embargo, sí podemos utilizar la palabra de Dios para organizarnos como iglesia. Ya le hemos dicho, una organización bastante simple. La iglesia no representada, pero sí presidida por un pastor o varios pastores, dependiendo si hay un esquema de pluralidad de ancianos en una iglesia, y los diáconos que ayudan al ministerio del pastor, y los diferentes hermanos, cada uno conforme a sus dones, talentos, sirviendo en las áreas de ministerio que la iglesia propone. Entonces, ¿cómo se eligen estos hermanos? A diferencia de la organización civil que se eligen por votación, nosotros, ¿cómo elegimos, hermanos? Bueno, realmente no elegimos, sino reconocemos el llamado de Dios sobre algunas personas, y eso podemos verlo en Hechos capítulo 13, cuando el Espíritu de Dios habla diciendo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que les he encomendado. Entonces, y cómo responden los líderes, y vemos que la elección aquí, por así decir, la elección es realizada más bien un reconocimiento de lo que Dios estaba hablando en un ambiente de oración, de ayuno por el liderazgo de la iglesia. Entonces, ese es el esquema que nosotros queremos utilizar para reconocer, vuelvo a repetir, no elegir, reconocer a los hermanos que están siendo llamados, que han sido dotados y que la iglesia puede reconocer para diferentes ministerios, tanto de ancianos como de diáconos, como de cualquier otro tipo de liderazgo. Entonces no estamos hablando de una elección democrática para elegir a un nuevo líder, sino estamos hablando de un reconocimiento que se hace por parte del liderazgo de la iglesia, de hermanos que han sido dotados y que podemos reconocer sus dones, su carácter, sus talentos para servir en determinadas áreas de ministerio de la iglesia. Entonces, implementar la personería jurídica implica tener presente que el pastor, el plantador de la iglesia tenga presente que va a trabajar con dos tipos de estructura. Uno, la estructura vivencial de la iglesia, sobre la cual la iglesia se va a manejar, y una estructura que la ley exige. Ahora,
Obviamente tenemos que obedecer la ley, así que debe de haber una junta directiva que debe de reunirse cada cierto tiempo, pero esta organización no debería interferir en la organización de facto que se utiliza en la iglesia para toda la vida y el ministerio de la misma. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esto? Bueno, y vuelvo a repetir, ¿no? Igual se elige una junta directiva y tendrá unas reuniones cada cierto tiempo, pero esas reuniones son básicamente de coordinación, son básicamente para poder cumplir con la ley del hombre, pero básicamente todo lo que corresponde a la vida de la iglesia se maneja conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, ¿deben haber juntas directivas en una iglesia? Pienso que no. Pienso que en el papel y para efectos de cumplir la ley del hombre, sí, pero para la vida de la iglesia, quienes presiden en la iglesia no son la junta directiva, sino es el pastor o los pastores ancianos que presidan en una iglesia. Normalmente cuando hay un esquema de pluralidad de pastores, de ancianos, normalmente hay un pastor titular de todas maneras que es la cabeza representativa de toda la organización, pero un conjunto de pastores ancianos y un cuerpo de diáconos que apoyan al grupo de pastores y la grey, la congregación. Y ahora, si hay líderes de tales ministerios, si la iglesia se divide en tales ministerios, tales áreas, tales columnas, eso ya va a depender de cómo cada iglesia se organiza, pero vuelvo a repetir, todo bajo este esquema básico. Ancianos, diáconos, la grey. ¿Y cómo se eligen esos hermanos? No se eligen, se reconocen. Reconocemos el talento, el llamado, reconocemos el carácter de las personas, lo que Dios está hablando, levantando personas, los reconocemos, evaluamos conforme a los requisitos bíblicos y les ordenamos para el ministerio. Entonces espero que haya quedado claro esa parte y vamos ahora a enfocarnos en lo que es la personería jurídica, ¿no? ¿Qué es lo que se solicita? Bueno, hay unos pasos que se requieren, puede depender o puede variar, perdón, dependiendo de la legislación de cada nación, pero normalmente son casi los mismos. Implica elaborar un documento de estatutos de la iglesia. ¿Qué es un documento de estatutos? Es básicamente una hoja de ruta. Cómo va a funcionar la iglesia, cómo es organizada, cómo se eligen los miembros, cómo se eligen los líderes, cada cuánto tiempo se van a reunir, un manual de procedimientos de cómo la iglesia es y qué es lo que debe de hacer, definitivamente de una manera resumida pero clara a la vez. Ahora, aquí también hay que hacer alguna precisión porque muchas veces las iglesias de forma antigua han hecho sus estatutos y se han regido por los estatutos más que por la palabra de Dios. Entonces decían, bueno, nosotros no podemos escoger un nuevo pastor hasta que tenga tanto por ciento de aprobación de la membresía, porque nuestro estatuto lo dice así. Pero ese es un estatuto hecho por hombres, no es la palabra de Dios y no es la manera como se deben de guiar. Entonces, si bien es cierto, vuelvo a repetir, elaboramos un documento de estatutos, este documento no está escrito en piedra en primer lugar. En segundo lugar, este documento está basado en la palabra de Dios. En tercer lugar, este documento no es la palabra de Dios. Así que si bien es cierto, es una guía, es una base que nos puede ayudar para establecer la personería jurídica de la iglesia, nosotros nos dirigimos, nos movemos por la palabra de Dios. Y por supuesto, si yo quiero hacer un buen estatuto, este estatuto tiene que estar basado en la palabra de Dios, para que no sea simplemente un papel que alguna vez lo escribí y que nunca más lo volví a usar, ¿no? Tiene que ser realmente basado en las Sagradas Escrituras. Tener también una lista de miembros inicial y la membresía es importante para una iglesia porque nos ayuda a mantener en la mente de los hermanos la diferencia entre los que están adentro de la iglesia de los que están fuera de la iglesia, ¿no? Y Pablo habla acerca de esto, ¿no? Pedro también habla acerca de esta diferenciación que debe de haber entre los hermanos que están dentro de la iglesia y los que están fuera de la iglesia, los incrédulos. ¿Y cómo podemos saber esto? Cuando manejamos pues una lista de hermanos que entendemos que se han comprometido a poder ser miembros de una iglesia local. ¿Qué significa ser miembro de una iglesia local? Significa que ese hermano o hermana se ha comprometido a congregar regularmente en esa iglesia, a diezmar y ofrendar con sus bienes y recursos en esa iglesia, a someterse al liderazgo de esa iglesia en particular, del pastor, de los líderes de esa iglesia, a poder servir al Señor en esa iglesia. Entonces, para un miembro de una iglesia no cabe
que yo sea miembro de una iglesia y esté diezmando en otra iglesia, o que sea miembro de una iglesia pero esté congregando en otra iglesia. No, mi compromiso es con mi iglesia local, y allí es donde yo debo de realizar todas las labores que acabo de mencionar y todas las que competen a un hijo de Dios. Realizar la búsqueda y la reserva de nombre en la SUNARP. La SUNARP es la Superintendencia Nacional de Registros Públicos acá en el Perú. Es aquella organización que administra todos los títulos de propiedad, ¿cierto? De terrenos, de empresas, de autos y cosas así. Y tal vez en otro país tiene otro nombre, pero ese es más o menos el nombre acá en Perú. Comprar y legalizar el libro de actas para la organización, elaborar la minuta de la constitución de la iglesia, que son ya detalles que piden las notarías y la SUNARP para poder realizar la creación de la persona jurídica, ¿no? Entonces, y te piden normalmente una lista de fundadores con sus DNIs, firmas, una copia de los estatutos, y todo ello. Entonces, elevar la minuta a través de una notaría a los registros públicos y tramitar el número RUC de la iglesia. Ese número te va a servir para luego poder emitir documentos o realizar trámites a nombre de la iglesia, y poder incluso luego tramitar, poder realizar donaciones o recibir donaciones, o poder emitir alguna carta de respaldo a un obrero que salga a otro país, realizar trámites ya internacionales o incluso también dentro de la nación. Entonces es importante poder hacer estos trámites, porque le van a dar solidez, no a la iglesia, pero solidez al testimonio de la iglesia ante el mundo. No es lo mismo una iglesia que nadie sabe quién la fundó, ni dónde nació, ni qué reglamentos tiene, ni es reconocida por la sociedad, por el gobierno, a una iglesia que ha sido reconocida efectivamente por el gobierno y tiene todos sus trámites en regla y puede realizar donaciones, por ejemplo, o puede recibir donaciones y canalizarlas a la comunidad que le rodea porque tiene sus papeles en regla. Entonces hay una gran diferencia y un beneficio que sí se puede aprovechar en ese sentido. Exoneración de bueno, hay algunas cosas más que se pueden hacer cuando ya tienes la personería jurídica y el RUC: exoneración de impuestos, tramitar inscripción de entidades religiosas ante el gobierno peruano, o sea, para que la reconozcan como una iglesia propiamente dicha. Y en el Perú, por lo menos, ante la SUNAT tienes que registrarte como una entidad perceptora de donaciones para que puedas recibir donaciones del extranjero. Si no, no se puede. Entonces, si no se pueden realizar trámites en aduana ni nada, a menos que tengas estos trámites realizados. Entonces, vuelvo a repetir, sí es de ayuda para una iglesia. Algunas recomendaciones prácticas: espera un poco antes de implementar la personería jurídica. ¿Por qué? Porque la personería jurídica demanda un costo, ¿no? Ese trámite tiene un costo que está por encima de los 1.000 soles en Perú, más o menos unos $300 aproximadamente. Y probablemente una iglesia que recién acaba de empezar no tiene todavía las espaldas económicas para poder afrontar un gasto de ese tipo. Y también porque demanda una lista de miembros, ¿no? Estables. Y normalmente la iglesia, cuando recién está empezando, recién la membresía se está trabajando, recién los hermanos se están definiendo. Entonces espera hasta que tengas una membresía estable con la que puedas contar para elaborar la minuta de la constitución. No quieres elaborar una minuta con hermanos que de acá a 2 o 3 meses ya ni siquiera están, o no tienes seguridad si van a estar. Entonces prefiere tomar un poco de tiempo para recién empezar cuando ya la iglesia está más cuajada, no más consolidada, no al inicio. Ora por el apoyo de un hermano abogado que pueda ayudarles, y eso es muy importante porque realmente conseguir una orientación de un profesional del derecho es complicado, ¿no? Es complicado, a veces cobra muy caro, pero si conocemos a un hermano que ha estudiado esto y nos puede ayudar y a un costo mucho más reducido, pues sería una gran bendición. Sería bueno ir a tener una partida en el presupuesto, si es que aún no lo he hecho, para ahorrar para ese futuro trámite. Como te digo, son aproximadamente 1.000 soles, un poco más. Entonces divídelo en un número de meses X, un año, tal vez un año y medio, y ese monto empieza a ahorrarlo para que puedas tener para futuro poder realizar ese trámite sin ser un peso, una carga, un gasto extraordinario para la iglesia. Enseña a la iglesia la importancia de la membresía. Es importante eso. No queremos solamente personas que asistan sin ningún tipo de compromiso. Queremos calar en la mente de los hermanos la importancia de la membresía, ¿no? Y normalmente lo que las iglesias hacen es ingresan a los nuevos creyentes, se les discipula, y una vez que se les termina de discipular, terminan su discipulado básico, ellos pueden firmar una carta de membresía, un diploma de membresía, una hoja de inscripción,
que viene a ser la conformidad de esa persona para ser miembro de esa iglesia en la cual él se ha discipulado. Y dado que estamos hablando de una iglesia que recién acaba de nacer, forma o equipa a un hermano o hermana que se encargue de la labor administrativa de la iglesia, ¿no? Una secretaria, ¿no? Una persona que te pueda ayudar en la parte administrativa, porque al final todo eso va a tener su complejidad, no solamente es en el trámite de la personería jurídica, pero es en el manejo de los libros contables, o por lo menos en la comunicación con el contador, el orden de las boletas, facturas, recibos, todo lo que la iglesia gasta, ingresa o gasta como parte de su vida ministerial. Eso se tiene que ir registrando en un libro de ingresos gastos, como vimos la semana pasada, y normalmente esos ingresos gastos están refrendados, están eh, eh, de alguna manera validados por documentos, ¿no? Boletas, recibos, facturas que realmente garantizan que ese gasto se realizó, y eso se guarda, y eso el contador lo usa para poder realizar las declaraciones correspondientes, ¿no? El hecho de que sea una organización sin fines de lucro no significa que esa organización no declara. Sí declara, pero obviamente no paga impuestos cuando se hace el trámite correspondiente, pero tiene que declarar igual su existencia, ¿no? Sus actividades. Y para eso necesitas el apoyo también de una persona que tenga conocimientos de contabilidad. Te va a ayudar bastante, hermano, a poder realizarlo. En cuanto a una confesión de fe, ¿para qué es importante? La confesión de fe es importante como el estatuto porque nos da unidad doctrinal, ¿no? En este caso, el estatuto nos da unidad organizacional, la confesión de fe nos da una unidad doctrinal. Mira lo que dice Douglas Macmillan: la unidad no comienza a nivel de estructura y de organización, esta comienza más bien con un compromiso de corazón a la verdad revelada por Cristo. ¿Cuándo podemos decir que una iglesia está unificada? Cuando todos los miembros que la componen tienen un compromiso de corazón con la verdad revelada por Cristo. Es la verdad la que nos une. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo?, pregunta el profeta Amós. La respuesta obvia es, por supuesto que no. Entonces, no queremos que en nuestra iglesia empiecen a llegar personas que de pronto, de cada un tiempo, cada uno tiene una creencia diferente. Uno cree que la salvación se pierde, el otro cree que la salvación no se pierde, uno cree que no hay rapto, el otro cree que sí hay rapto, uno cree que vamos a pasar la tribulación, el otro que no, el otro que quién sabe, no lo sé. Entonces va a ser un desorden, ¿no? La iglesia tiene que tener una posición doctrinal con respecto a todas las principales doctrinas de la palabra de Dios, y eso se tiene que enseñar a los hermanos, y todos los hermanos que son miembros de la iglesia abrazan esa confesión. Imagínate un hermano que es miembro de una iglesia bautista y de pronto este hermano dice: no, yo creo en hablar en lenguas, en las profecías, en los sueños y en las visiones, y imagínate la confusión que crearía este hermano, tanto para su propia vida como para la vida de la congregación. Entonces la confesión de fe nos ayuda, es necesaria, uno, para promover la unidad de la iglesia a través del amor a la doctrina, para la defensa y proclamación de la verdad, para el mantenimiento del orden de la iglesia, porque ponemos un estándar, una regla en la cual todos los creyentes debemos de sujetarnos. Es necesaria para evaluar a los ministros de la palabra, sobre todo a los nuevos ministros, ¿no? Y también a los que ya están predicando, porque creemos que los pastores, ancianos, predicadores prediquen conforme a lo que es nuestra confesión de fe, lo que nosotros creemos, ¿no? Imagínate que vas a levantar, vas a reconocer a un nuevo pastor, y este pastor empieza a hablar de la teología de la prosperidad, empieza a hablar de los milagros, de decretar, y tú no crees eso definitivamente en tu iglesia. Entonces, ¿cómo evaluamos a los nuevos pastores, predicadores, o a los que ya están trabajando en el ministerio? Pues una confesión de fe nos ayuda, porque aglutina las principales doctrinas de la palabra de Dios en un orden, para protegernos de los falsos maestros, para defender las grandes verdades de la Biblia, y con ello proteger a la membresía de las herejías, de las falsas doctrinas. Históricamente, la mayoría de las iglesias bautistas que tienen una confesión de fe utilizan la Confesión de Fe de Londres de 1869 o alguna variación de ella, ¿sí? Aquí estamos dejando un link. Es un documento extenso, es un libro realmente, donde se nota, se puede evidenciar por capítulos lo que las iglesias tradicionalmente creemos con respecto a la Biblia, con respecto a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, al pecado, al hombre, al infierno, al cielo y a diferentes otras. Es una suerte de discipulado con esteroides, ¿no? Es una base doctrinal sólida, densa, que es necesaria que los creyentes podamos entender y comprender.
¿sí? Se sugiere leerla completamente y revisarla con tu equipo de ancianos si es que vamos a hacer alguna modificación o adaptación para la vida de la iglesia, ¿no? Normalmente se suelen adaptar estas confesiones de fe. Una vez hecho esto, promocionarla y estudiarla con todos los líderes y luego con toda la iglesia para que todos tengamos claro cuál es, qué es en lo que creemos, ¿no? Con qué nos identificamos como iglesia local, ¿no? Eso es muy importante. También importante, ya no es tan denso, pero también es importante elaborar un discipulado básico, intermedio y avanzado, ¿no? Cuando tu iglesia está creciendo, está empezando, pues tú vas a necesitar, bueno, y realmente por toda la vida de la iglesia vas a ver la necesidad de educación, la necesidad de preparación de los santos, ¿no? Y es parte del ministerio de los ancianos y de pastores, poder enseñar y capacitar a los santos, ¿no? Eso lo podemos ver en Efesios capítulo 4, versos 11 al 16. Ahora, eh, del inicio, tú como plantador, como pastor, tienes que identificar, vas a elaborar un propio material de discipulado, vas a utilizar algún otro que ya esté hecho, que ya esté funcionando, eh, sea como fuere, igual tienes que tener un manual de discipulado básico, intermedio, avanzado, para poder capacitar a los creyentes en las verdades básicas que los cristianos debemos de conocer. Algunas iglesias llevan el discipulado personal, otros lo hacen en grupo. Bueno, no hay ninguna regla al respecto. La idea y el objetivo del discipulado no solamente es transmisión de conocimiento, sino es realmente poder transferir no solamente el conocimiento, pero el ejemplo, la inspiración, la vida en un contexto de una relación amical, ¿no? Cuando Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 2:2, lo que has oído en mí, esto enseña, ¿no? Delante de muchos testigos, esto enseña a otros hombres que sean fieles e idóneos para enseñar también a otros. Estamos hablando de un contexto de una iglesia local, estamos hablando de un contexto de una relación cercana entre Pablo, el discipulador, y Timoteo, el discipulado, y una transmisión, ¿no? Lo que has oído de mí, el Evangelio. Entonces, y con una intencionalidad, ¿no? De que el discipulado luego sea discipulador de otras personas más. Entonces, eso hay que tener en cuenta cada vez o cuando vamos a diseñar un material de discipulado, ¿no? Queremos fundamentar al nuevo creyente en las verdades básicas del cristianismo, que es lo que estamos haciendo ahora. Queremos equipar al nuevo creyente para que sea independiente espiritualmente, ¿no? Y esa es una parte eh, en la cual queremos como discipuladores animar al nuevo creyente a que ore, a que lea la palabra, a que ejercite las disciplinas espirituales para que pueda sostenerse a sí mismo. Motivar al nuevo creyente para que adopte las disciplinas espirituales, bueno, eso ya lo hemos mencionado, y que el nuevo creyente se comprometa con el gran mandamiento y la gran comisión. Entonces el discipulado tiene que ser intencional. No queremos formar creyentes que después de 4, 5, 6 meses van a estar sentados en la iglesia sin ningún tipo de actividad, sin ningún tipo de pasión por ganar almas o por enseñar. Queremos todo lo contrario, queremos enseñar a los creyentes, capacitarles, discipularles, entrenarles, animarles, inspirarles para que una vez ellos se hayan fundamentado en las verdades bíblicas básicas que todo creyente debe conocer y estén practicando las disciplinas espirituales, porque esto es algo de nunca acabar, estén practicando las disciplinas espirituales para su propia vida espiritual, a la vez estén enseñando, llegando a otras personas con el Evangelio de Cristo, testificando y discipulando nuevos creyentes. ¿Y cuál es la puerta de esto? El discipulado. Entonces tu discipulado tiene que ser intencional. Tiene que ser no solamente como leer un libro, sino tiene que ser intencional. Y tienes que tomar tiempo allí en poder capacitar a los discipuladores, en poder mostrar a la congregación la importancia del discipulado y siempre incidir en ese tema cada cierto tiempo. Acá presentamos algún ejemplo nada más, no hay discipulados, hay muchos y cada uno tiene su orden y sus temas. Aquí estamos solamente presentando un ejemplo, un modelo, ¿no? Un modelo de discipulado nivel 1, nivel básico, con los temas que consideramos son los importantes que el creyente debe conocer ya para empezar nada más, ¿no? El plan de Dios, la salvación, la seguridad eterna, disciplinas espirituales, la voluntad de Dios, cómo conocer a Dios, vivir en santidad, evangelismo, la iglesia, las ordenanzas, ¿no? Bautismo y Santa Cena, la mayordomía cristiana y el ministerio cristiano. Ese es un nivel básico. Luego hay un nivel avanzado, o mejor dicho medio, donde ya vamos a tratar de entrenar al creyente en verdades más profundas de la palabra de Dios,
como el estudio de la Biblia, métodos de estudio bíblico para que el creyente empiece a estudiar la palabra de Dios por su propia cuenta, escatología, métodos de evangelismo, discipulado, las disciplinas espirituales, el Espíritu de Dios, la lucha contra el pecado, la santidad. Y un nivel más avanzado que ya nos habla acerca de liderazgo, ¿no? Ya entrenar al creyente para que pueda empezar a desarrollar un liderazgo dentro de su iglesia. Ahora, vuelvo a repetir, estos temas pueden variar según la percepción que usted tenga de la iglesia, las necesidades que usted pueda ver, sí, por supuesto, pero esto solamente es un nivel, es un modelo, un ejemplo de lo que se puede hacer. La idea, vuelvo a repetir, siempre es que podamos tener esta intencionalidad de fundamentar al creyente las verdades, capacitarlo para que ejercite las disciplinas espirituales para la piedad y capacitarlo también para que pueda ser reproductivo, no pueda reproducirse en otros creyentes evangelizando y discipulando. Esa es la idea al final. Y por último, que viene después, ¿no? Los creyentes entran a la iglesia, son evangelizados, entran a la iglesia, se discipulan, se bautizan, se hacen miembros de la iglesia, que sigue, ¿no? La labor magisterial de los ancianos nunca debe terminar. Los ancianos siempre deben estar enseñando, tanto desde el púlpito como desde las aulas, como de manera personal. Entonces una academia bíblica se hace necesaria. Se hace necesaria porque va más allá del discipulado, ¿no? Dictando cursos más específicos, orientados más a necesidades puntuales de la iglesia. Tú como pastor plantador vas a conocer a los hermanos y vas a darte cuenta cuáles son las necesidades que van más allá de simplemente el discipulado y que tu iglesia necesita. Y probablemente vas a aperturar cursos bíblicos que traten de ese tema. Por ejemplo, cursos sobre la familia, finanzas, etc. Ahora, una academia bíblica no es un seminario, por lo tanto, los cursos que se van a dictar allí no tienen ni la extensión ni la profundidad de un curso de seminario. Sin embargo, deben todo lo contrario, deben ser hechos de una manera que todos los hermanos puedan entender y puedan comprender. Entonces, ¿eso qué va a demandar? Va a demandar no solamente la preparación de material, pero también va a demandar la preparación de hombres y mujeres maestros de la Biblia, ¿sí? Entonces, esa es una labor muy importante. Por eso decíamos siempre que la labor del pastor siempre está en desarrollar personas, nuevos líderes, porque al final no solamente el pastor debe dictar esa academia bíblica, sino que debe de levantarse más líderes que le ayuden en la enseñanza de los nuevos creyentes, ¿no? La academia bíblica da un sentido de continuidad a la preparación, es decir, siempre estamos preparándonos en la palabra, no dejamos de prepararnos en la escritura, y te puede ayudar también como un antecedente para prepararle un seminario bíblico si la iglesia sigue creciendo y ves la necesidad de que tal vez no hay un seminario bíblico en tu comunidad y puedes llevar la palabra y necesitas llevar la palabra a otros lugares, pues puedes formar tu seminario bíblico y puedes entrenar a futuros obreros del Señor si es que, vuelvo a repetir, no hay un seminario cerca o no hay las facilidades. La academia bíblica ayuda a descubrir y potenciar los ministerios del maestro en la iglesia, ¿no? Como le decía hace un momento, necesitamos no solamente que el anciano enseñe, que el pastor enseñe, pero que se levanten nuevos maestros, y la academia bíblica es una excelente oportunidad para que esos hermanos dotados con esos dones de enseñanza puedan mostrarse a la iglesia. Y es de gran beneficio, hermanos, lo podemos ver en nuestra propia iglesia. Los hermanos son animados, están gozosos de estudiar las escrituras, se deleitan en la palabra de Dios, y es algo muy bueno que queremos lograr. Queremos una iglesia que ame la palabra de Dios, ¿sí? Algunos cursos recomendados: un panorama de doctrina bíblica para que los hermanos puedan entender todo el panorama de la redención, un vistazo panorámico, panorama del Antiguo Testamento, es decir, estudio de los libros, de una manera panorámica, claro, pero de los libros, de cada uno de los libros del Antiguo Testamento, de cada uno de los libros del Nuevo Testamento, capacitación para maestras de escuela dominical, cómo aconsejar, un tema muy importante que todos los creyentes deben manejar, cómo aconsejar bíblicamente, cómo evangelizar también puede ser un curso muy bueno, cómo defender mi fe, finanzas personales y de familia, un curso muy importante para los creyentes, liderazgo bíblico, disciplinas espirituales y muchos otros cursos más, ¿sí? Crianza de hijos, taller para matrimonios que se puede realizar, vuelvo a repetir, viendo la necesidad, ¿no? El pastor tiene que conocer la necesidad de su iglesia. Ahora, con respecto a la academia bíblica, algunas recomendaciones: llevar una currícula organizada, ¿no? Para que haya una continuidad. Si bien es cierto, son cursos que se van abriendo, aperturando según la necesidad de la iglesia, no significa que sean desordenados, ¿no? Podemos ir armando una currícula con tiempo para poder darle un sentido de continuidad. Ahora, todos los miembros deberían llevar todos los cursos, ¿no? Esto no es algo
Si bien es cierto, cada miembro es libre de matricularse en el curso que desee o en los cursos que deseen, la idea es que al final todos los miembros puedan llevar todos los cursos. El pastor debe estar activamente involucrado en el planteamiento de las clases, selección de los maestros, dictado de las clases, aunque obviamente no debe hacer todo. Y seguramente una muy buena práctica es poder levantar hermanos que ayuden en este ministerio. ¿Sí? Pero el pastor no debe estar distanciado de eso, debe estar atento a lo que se dicta, a las currículas, a los materiales que se utilizan, porque al final es preparación y va a impactar en la congregación. Realizar una ceremonia de graduación cada ciclo con diplomas para reconocimiento de los esfuerzos de los estudiantes. Y eso es algo bueno, porque los hermanos se sienten así animados a seguir estudiando. No huir a las evaluaciones ni a las tareas. ¿Sí? A veces los hermanos tienen un poquito de temor a estas cosas, pero hay que enseñar a la congregación que no hay que tener temor a los exámenes ni a las tareas, sino todo lo contrario. Eso ayuda a fijar aún más el conocimiento de lo que estamos aprendiendo. Los cursos de la Academia Bíblica debían ser un punto a tener en cuenta para quienes deseen servir en el ministerio, ¿no? ¿A qué me refiero? Me refiero de que si hay hermanos que desean servir en algún área de ministerio y no están llevando ningún curso de la Academia Bíblica, no es tan recomendable, ¿no? Los servidores del Señor en la iglesia deben estar llevando cursos de la Academia Bíblica. Así que con estas cuatro aspectos de la vida de la iglesia, pues vamos dándole una mayor solidez ya a esta nueva congregación. Recuerda, la personería jurídica es importante, una confesión de fe es importante para darle unidad doctrinal, un discipulado es vital para poder capacitar y entrenar y fundamentar a los nuevos creyentes que llegan a tu iglesia. Y por último, que sigue después, una academia bíblica que te puede ayudar a seguir preparando a los creyentes para la obra del ministerio. Muy bien, espero que haya sido de ayuda, de claridad este tema que hemos estado compartiendo. Cualquier consulta adicional, pues pueden contactarnos a rtello@mbbdulos.org o a la página de la iglesia, tanto en Facebook como en la página web de la iglesia, pues para mayor información o mayor seguimiento. Estamos para servirles, hermanos. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la siguiente sesión.